Lamento mucho que no se haya podido realizar la audiencia que se sugería para discutir un poco más a fondo los alcances y los propósitos de este Tratado de Libre Comercio. Y bueno, voy dejando esta constancia en la comisión, pues como me ha sucedido muchas veces en la comisión, como una vez solitaria, presidente. Pero afortunadamente hay otros escenarios donde estas leyes se pueden debatir, como en este caso la Corte Constitucional. Ya van 4 sentencias sobre el Código Nacional de Policía, donde se va dejando claro que son inconstitucionales muchas de las cosas que este Congreso votó y que lo dijimos en las comisiones y en las plenarias que eran inconstitucionales, o como nos pasó con el tema de la minería en páramos en el plan de desarrollo. Entonces, esta intervención, más que para la comisión, es para el país, y es también para la Corte Constitucional, que se va a ocupar de revisar este tratado internacional, porque considero que aquí se viola la Constitución y se violan derechos de otros pueblos. Con esta constancia procedo entonces, presidente, a hacer mi intervención. Como todos sabemos, pues este proyecto de ley corresponde a las facultades que tenemos en el Congreso para aprobar o para improbar tratados internacionales. Nosotros no podemos hacer modificaciones a los contenidos o a los artículos de los tratados, y por lo tanto, al no poder realizar enmiendas, la única actividad que podemos hacer como congresistas es votar sí o no a este tipo de proyectos. Este proyecto de ley fue una iniciativa radicada el 25 de noviembre de 2015 en la Secretaría General de Senado de la República, y correspondió pues a los proyectos de ley que es número 205 de 2016 Cámara, 124 de 2015 Senado, por medio de la cual se aprueba el Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y el Estado de Israel. Este acuerdo fue negociado entonces en el año 2012 entre el Estado colombiano y el Estado de Israel. Es un primer acuerdo que se negocia por parte de Colombia con países del Medio Oriente. Recordemos que tenemos acuerdos comerciales vigentes con Canadá, Estados Unidos, México, Salvador, Guatemala, Honduras, Cuba, Costa Rica, Venezuela, Comunidad Andina, Chile, Mercosur, Alianza Pacífico, la Asociación Europea de Libre Comercio, la Unión Europea y Corea del Sur. Quiero dejar constancia también de que, salvo México, ningún otro país de América Latina ha suscrito acuerdos comerciales con Israel, por lo que Colombia sería el segundo país de América y el primero de Sudamérica en aprobar este tratado. Y hago esta acotación porque es importante que la Corte Constitucional en su momento se pronuncie también y tenga en consideración por qué ningún otro país de la región ha querido apoyar este tratado internacional. El TLC entre Colombia e Israel incorpora un acuerdo que llaman de última generación, lo cual implica que tiene disciplinas adicionales al comercio de bienes, a inversiones, servicios, cooperación y compras públicas. De acuerdo al Ministerio de Comercio, se señalan que hay unos beneficios para el Estado colombiano derivados de este tratado internacional por la eliminación de aranceles y barreras no arancelarias de las exportaciones colombianas a los mercados del Medio Oriente, por acceder al mercado con poder adquisitivo 3 veces superior al colombiano, por su orientación importadora, por reducir costos de transacción y mejorar procedimientos aduaneros, y entre otros con el objetivo general de penetrar en el comercio del Medio Oriente, fomentando alianzas productivas entre los dos países. Dejando de lado un poco estas promesas, que son las promesas de todos los TLCs, que desde mi punto de vista
tienen arruinado este país y tienen arruinada la economía nacional, y nuestra industria se reduce, como decía un investigador de la Universidad Nacional, casi que a hacer cola y pola, que es mezclar la cerveza y la colombiana, porque no tenemos un proceso de inversión en industria que permita realmente ser competitivos con países tan importantes como Israel. Cuando uno mira la balanza de pagos en cuanto a inversiones, exportaciones y demás, pues uno se da cuenta que este Tratado de Libre Comercio va a impactar, como han impactado los demás tratados, la estructura económica nacional, y por lo tanto, pues nos oponemos a este tratado porque creemos que las asimetrías que hay entre Colombia e Israel no van a permitir ganar las ventajas económicas que el gobierno nacional cree que van a llegarle a Colombia con este Tratado de Libre Comercio, como tampoco lo fue con Estados Unidos, como tampoco lo ha sido con otros países que tienen mayor poder económico y que Colombia no tiene cómo competir con ellos. Pero aparte de eso y de las consideraciones generales por las cuales la bancada del Polo Democrático en el Congreso se vive oponiendo a los tratados de libre comercio, hay temas de más fondo en este tratado con Israel. Y estos temas del Tratado de Israel es porque tiene que ver con el tema de derechos humanos, tema del que yo me he ocupado por muchos años, ya que el Estado de Israel lidera y mantiene desde hace varios años una ocupación indebida en el territorio palestino. Por supuesto, representantes, esto desconoce el derecho internacional, ha dejado graves enfrentamientos con la pérdida de vida de civiles, niños, niñas, y no lo digo yo como Polo Democrático, lo dice el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que en su última resolución, porque ha sacado varias resoluciones condenando la invasión y los ataques de Israel al territorio palestino, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mediante la resolución 2334 del diciembre de 2016, se pronunció frente al accionar del Estado de Israel y condenó las conductas de Israel sobre el pueblo palestino. Estoy hablando del Consejo de Seguridad, estoy hablando de un organismo multilateral, no estoy hablando de un gobierno imperialista ni de una hegemonía unilateral, estoy hablando del Consejo de Seguridad que se ocupa de la paz en el mundo y que se ocupa de la vigilancia del derecho internacional. El Consejo de Seguridad dice, comillas, todas las medidas que tienen por objeto alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto del territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, incluyendo, entre otras cosas, la construcción, expansión de asentamientos, el traslado de colonos israelíes, la confiscación de tierras, la demolición de viviendas y el desplazamiento de civiles palestinos en violación del derecho internacional humanitario y las resoluciones pertinentes. Hace referencia a otras resoluciones de Naciones Unidas. Y por supuesto el Consejo de Seguridad pues hace otras declaraciones donde prueba o manifiesta la flagrante violación del derecho internacional por el Estado de Israel. Algunos se preguntarán, sobre todo los que no leen los tratados que se votan acá en la comisión, que qué tiene que ver el problema que tiene Israel con Palestina frente a un tratado internacional de libre comercio. Y lo que quiero decir con esto es que Naciones Unidas ha conminado al Estado de Israel a que ponga fin de inmediato de todas las actividades que realizan de manera ilegal y violando el derecho internacional en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental. Y el Consejo de Seguridad exhorta a todos los estados, señor vicecanciller, y Colombia es estado de Naciones Unidas, a que todos los estados contribuyamos para que Israel cumpla el derecho internacional y para que se establezca una distinción en sus relaciones pertinentes entre el territorio del Estado de Israel y los territorios ocupados desde 1967. Estamos cumpliendo 40 años de una ocupación ilegal donde Naciones Unidas de manera múltiple se ha pronunciado, para evitar precisamente que con este tipo de tratados nosotros como Estado colombiano terminemos avalando
comportamientos contrarios al derecho internacional que afectan los territorios ocupados. Y quiero hacer relación a esto porque el tratado establecido en este TLC Colombia-Israel no podría afectar ni podría incluir bienes manufacturados en los territorios ilícitamente ocupados o tomar previsiones que pudieran corroborarse y generar y tendrían que haber cláusulas de salvamento que hubieran dejado claro que se excluían todos los bienes que se producen en los territorios ocupados de Israel en Palestina, como lo hizo la Unión Europea. Yo sé que esto es muy sofisticado para los debates que damos en esta comisión, pero la Unión Europea, cuando firmó el Tratado de Libre Comercio con Israel, impuso cláusulas que delimitaran de manera clara que no iban a estimular la comercialización de productos producidos ilegalmente por el Estado de Israel como consecuencia de la ocupación de Palestina, porque precisamente la Unión Europea se suma a la voz de Naciones Unidas condenando esa ocupación ilegal de 40 años que tiene Naciones Unidas que tiene Israel sobre los territorios palestinos. Y yo sé que es muy difícil para mí pedir eso en esta comisión, pero como esto va a la Corte Constitucional y el Estado colombiano es parte de Naciones Unidas y hemos suscrito la mayoría de tratados internacionales del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, desde mi punto de vista, este tratado es inconstitucional. Y es inconstitucional por la definición etérea que tiene, por razones de tiempo, presidente, no voy a comparar, pero yo en la ponencia hago la definición de territorio de todos los tratados internacionales de libre comercio que hemos suscrito para mostrar cómo en todos los tratados internacionales se define de manera clara y precisa cuál es el territorio de un país. Aquí, de manera malintencionada, en el tratado se define el territorio para los efectos de Colombia, pues como es el espacio terrestre, continental, insular, el espacio aéreo, marítimo, las áreas submarinas, etcétera, etcétera. Pero para efectos del territorio de Israel, el tratado lo define para el propósito de comercio de bienes en el territorio y demás, como el territorio donde se aplican normas arancelarias y donde hay un trato preferencial arancelario o un arancel aplicable bajo este acuerdo a una mercancía definida en el capítulo 3. Es decir, no define el territorio de Israel. Y eso permite que Colombia termine comercializando e importando, violando el derecho internacional, bienes de los territorios ocupados. Es decir, que esto va a generar que se esté reconociendo implícitamente la soberanía de Israel sobre territorios ocupados de Cisjordania y de Jerusalén del Este. Este tratado desconoce la línea verde, que es el punto de referencia legal aceptado por el Consejo de Seguridad para definir el territorio palestino y los bienes palestinos que no puedan ser falsamente incorporados como israelíes, que es lo que Colombia está avalando con este tratado. Como decía, no voy a hacer la comparación, pero simplemente dejo esta constancia porque el hecho de que no se haya diferenciado o excluido expresamente los productos provenientes de los asentamientos de Israel en Palestina, pues hace que Colombia se convierta en un Estado cómplice de la violación del derecho internacional a partir de este tratado internacional. Israel ha hecho pasar productos producidos en los asentamientos de Palestina como productos legales y elaborados en el suelo israelí, como ocurrió en las primeras fases del Tratado de la Unión Europea, por lo cual se modificaron y se pusieron normas para precisar que la Unión Europea no terminara ayudando a comprar productos Made in Israel que realmente no eran Made in Israel. Muchos de los productos que se producen hoy por las empresas israelíes vienen de materias primas palestinas,
que están incorporadas a productos químicos, a plásticos, a vino, a bolsas de nylon, a muebles, a alfombras, a equipamientos de camping, a componentes, a bienes derivados del papel, a cuero, aluminio, aparatos electrónicos, cemento, computadores, etcétera, etcétera. Entonces, no es un asunto menor, colegas, que la amplia gama de bienes producidos allí puedan terminar siendo recibidos en Colombia como productos israelíes cuando realmente son de Cisjordania, Gaza, Altos de Golán o Jerusalén del Este. Por lo tanto, considero que este tratado, tal y como está planteado, hace una negación histórica de un conflicto internacional, como es el conflicto Israel o árabe-palestino, olvidando además que Colombia es parte de tratados internacionales que defienden los derechos de este pueblo y de este país y de esta nación que son los palestinos. También quisiera agregar, ya para cerrar, presidente, agradeciéndole que me permita hacer esta intervención que llevaré a discusión a la Corte Constitucional en la revisión de constitucionalidad de este tratado, que es decir, este tratado no solamente es desventajoso por las asimetrías económicas, no solamente es violatorio del derecho internacional por lo que he referido, sino que también es inconveniente y tiene por los términos desventajosos, pero también por las relaciones históricas de Colombia con Israel, que han sido más de aparato militar y demás. Para el año 2012-2010, el 49.6% de las importaciones que se hacían de Israel a Colombia eran aviones, armas, partes de aviones, partes de armas. Israel ha tenido una economía eminentemente militar. Y creo que Colombia está en otro momento. Y aquí también tuvimos a Yair Klein, traído por el Estado colombiano, por militares colombianos, entrenando paramilitares para asesinar colombianos, hacer masacres, aprender a descuartizar personas y colocarlas en pequeñas fosas. Entonces creo que no hemos tenido una buena relación con el gobierno de Israel históricamente y por lo tanto insisto y cierro ya, presidente, en que este tratado es inconveniente, inconstitucional, contrario al derecho internacional y está violando los derechos de un tercer Estado como es el Estado palestino. Por eso solicito el archivo de este proceso. Quisiera cerrar, como decía Saramago, premio Nobel, refiriéndose a Palestina, porque creo que el TLC con Israel viola los derechos del pueblo colombiano a poderse industrializar y viola los derechos del pueblo palestino. Decía, lo que hay que hacer es dar la alarma en todo el mundo para decir lo que ocurre en Palestina. Es un crimen que podemos detener. Podemos compararlo con lo que ocurrió en Auschwitz. Es lo mismo, aunque guardamos en mente las diferencias de tiempo y de lugar. Pido entonces que se vote negativamente y gracias, presidente.